Ahora volvemos con vos, Mauro, ahí de San Juan. Perdón, lo cortamos. Bueno, otra de las reformas que se están discutiendo y que se está discutiendo en comisiones y no es menos conflictiva que esta que estamos viendo permanentemente, monitoreando la que se está debatiendo ahora en el anexo del Senado, digo bien, es la reforma tributaria. Y es muy técnica. Es muy difícil que entendamos con precisión aquellos que, bueno, no nos llevamos muy bien con los libros contables, no porque no cumplamos con ellos, sino porque es un lenguaje que nos es absolutamente ajeno, pero es por eso que invitamos a Ezequiel Pasarelli, que es contador, especialista en impuestos y asociado a SCI Group. Exactamente. No es el CSI, nada de eso. No, es SCI Group. Perfecto. Bueno, Ezequiel, de esas nanos, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta reforma tributaria? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo, en relación a lo que decís, es un tema importante, ¿no? Que los impuestos deberían ser simples, porque los impuestos los paga la gente. Entonces ese creo que debería ser un tema, sin lugar a dudas, importante en la reforma tributaria, que debería ser tratar de bajar la complejidad en los impuestos. Bueno, lamentablemente la reforma tributaria no plantea eso. La verdad es que creo que uno de los puntos más flojos de la reforma tributaria tiene que ver con que, al contrario, en vez de simplificar, complejiza varios temas. En lo que tiene que ver con lo positivo, en principio, en lo que yo diría a nivel macro general, me parece que es cambiar un poco la historia del país, que es que Argentina siempre las reformas tributarias, previsionales y de ese tipo vienen presionadas por la oposición, por el sindicalismo, los gremios. Todos los años tenemos los paros del mínimo no imponible, ¿no? Se le para al gobierno. Y bueno, esta es una reforma que cambia un poco la historia en Argentina. El Poder Ejecutivo tratando de cambiar un poco los impuestos. Me parece que eso a nivel macro es positivo. Ahora, a nivel particular, yo dividiría en tres grupos lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Un grupo lo positivo, otro lo gris y otro lo negativo. Lo más positivo creo que tiene que ver con el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es eso que todo lo que pasa por el banco nos sacan el 1,2%. Sí. Que era un impuesto de emergencia, me acuerdo cuando se impuso. No sé si era la época de Caballo. Tal cual. 2001, que era convertibilidad. Era por un año. Exacto. Y siempre se viene prorrogando cada 3 años, al igual que el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias también es un impuesto de emergencia y se prorroga cada 5 años y va a seguir existiendo para toda la vida, ¿no? Bueno, lo positivo del impuesto al cheque tiene que ver con que, si bien no se elimina, que es lo que la mayoría de la doctrina estaba pidiendo, porque es un impuesto realmente regresivo, ataca al exportador, porque obviamente el que exporta, en comparación con los parámetros internacionales, tiene el 1,2 en comparación con un residente del exterior que no tiene ese costo. Claro. Y no se le devuelve ese 1,2. Entonces, se le carga al argentino de un 1,2. Lo mismo pasa con ingresos brutos, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar con el impuesto al cheque? Con el impuesto al cheque, básicamente lo que va a pasar es que gradualmente se le va a permitir a las sociedades y a las personas computarlo el 100% contra un pago a cuenta de ganancias. Dejaría de ser un impuesto en sí, pasaría a ser una retención, una percepción que se va a poder computar 100% contra el impuesto a las ganancias, bajando el impuesto a las ganancias. Bien, eso es bueno. Después de ser una parte de gris. Una parte gris en lo que tiene que ver con la renta financiera, en lo que tiene que ver con la eliminación del ITI y esta gravabilidad de la venta de segundas viviendas, el gran ausente, el IVA, que básicamente no se reforma en absoluto. Pues habían dicho que iban a bajar en un principio, ¿no? Que la idea era bajar el IVA a los productos de la canasta básica, ¿no? Que sea la leche, el pan, o sea, pagar que haga que baje el precio. Eso. Tal cual, nada. La verdad es que, como digo, el IVA es el gran ausente en la reforma. Se esperaba bajar de la alícuota general, que es el 21%, a un 18, un 17, no pasó nada. Se esperaba tratar de simplificar la tarea de los contadores, que cada vez tenemos más trabajo y trabajamos para la AFIP prácticamente, ya no trabajamos para los clientes. Tenemos tantos regímenes de información, obligaciones nuevas, nos cambian todos los días las resoluciones, las leyes, que, como digo, ¿no? En vez de simplificar la tarea, cada vez es más difícil y más difícil. ¿Y la parte mala? Nos faltaba esa. Bueno, la parte mala,
un poco de esto, ¿no? El IVA, definitivamente, si bien el pacto fiscal que se hizo con las provincias el 16 de noviembre, que también se va a pretender ahora en el Congreso ratificar, no se está hablando de un tema muy importante que es la coparticipación. Desde 1988 que tenemos un régimen transitorio, otro régimen transitorio de coparticipación en Argentina. La coparticipación es clave porque es lo que básicamente uno recauda y después se distribuye a las provincias. Históricamente en Argentina lo que ocurre es que el poder de turno tiene la caja y con eso va manejando a los gobernadores y los va tironeando para que aprueben leyes y demás. No se va a hacer prácticamente nada. Entonces seguimos con un régimen transitorio de hace 30 años que definitivamente debería, ¿no?, modificarse. A ver, Ezequiel, estaba leyendo el punto por punto de lo más saliente de las reformas. Lo tenemos resumido en placas como para que nos puedas ampliar o hasta bajar esa información que es tan específica. A ver, los puntos clave de la reforma tributaria. Vamos uno a uno, ¿te parece? Por cada uno de estos ítems. Excelente. Las empresas que reinviertan sus utilidades tendrán una rebaja de la alícuota del impuesto a las ganancias. ¿Eso es? ¿2 puntos? Bien, esto Desarrolle. es así. Hoy en día las empresas pagan el 35% de impuesto a las ganancias. Sí. En 5 años lo que se pretende es que baje del 35 al 25, con lo cual hay una reducción del 10% de la alícuota que pagan las sociedades, pero con una gran trampa. Upa. Que ¿Cuál? es la siguiente. Eso es para las que reinviertan en su empresa. Es decir, la empresa gana, Sí. paga el 25, siempre y cuando los Reinvierta. dueños no se lleven la plata. Ahora, si los dueños se llevan la plata, no solo van a pagar el 25, sino van a terminar pagando el 38. Con lo cual, del 35 de hoy en día, se va a pasar a un 25 si reinvertís o a un 38 si distribuís lo que ganás. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que las empresas, ¿para qué se hacen? Para ganar plata. Claro. Para Yo- llevarte en algún momento. Claro. Entonces, en definitiva, vas a terminar pagando el 38. Las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12.000 pesos. Este es un tema muy positivo. ¿Cómo funciona esto? Se va a beneficiar a las pymes que tengan empleados con sueldos bajos, ¿no? Hoy en día tenés un empleado con 12.000 pesos de sueldo, se paga contribuciones por los 12.000 pesos. En 5 años lo que va a pasar es, un empleado con 12.000 pesos no va a pagar contribuciones y aportes. Uno con 13.000 se va a pagar por 1.000, solo sobre el excedente de los 12.000 pesos. ¿Sí? Con lo cual es, creo, un punto muy, muy positivo. Positivo para Totalmente. las pymes. ¿Y cuál es Sí. el más polémico de todos? El más polémico yo creo que tiene que ver con la reforma a la renta financiera. Me parece que eso es lo que más va a molestar. No tiene, es un sinsentido total porque, a ver, lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria para la renta financiera es tan chiquitito y va a complicar tanto a los contadores y a las personas y al fisco mismo que va a tener que recaudar, que me parece que ese creo que es el punto más... Y resumimos, ¿qué es lo de la renta financiera? Que en teoría se hablaba de LEVAX, de la gente que invierte en LEVAX, que vive en nuestro país, los que viven en el exterior. En resumen, ¿cuál es la idea? La idea sería gravar a una tasa que va a ir del 5 al 15%, dependiendo si tenés instrumentos en dólares o en pesos, y si esos pesos están indexados o no por inflación. Es un tema un poquito más técnico, pero va a ir del 5 al 15 con un mínimo no imponible especial de 52.000 pesos. Es decir, si vos ganás 50.000 pesos con ese rendimiento, no vas a pagar impuestos. Si pagás 53, vas a pagar sobre los 1.000 pesos. ¿Sí? Lo que ocurre es que simplemente con un plazo fijo de 300.000 pesos al año ya estás pagando impuestos a las ganancias por la renta financiera, por lo cual Entiendo. sería un tema para considerar. Y después, respecto a... Porque yo cuando pienso en reforma impositiva, pienso por un lado, el tema contador es
tanto de las pymes, o bueno, cada uno, pero sobre todo de las pymes, que es lo que más importa acá, que son las que dan trabajo en 70% de los casos en el país, tienen el tema de los impuestos por la pyme. Y después están los otros impuestos que son los del consumo, ¿no? Que es cuando uno compra una cerveza, quizás ahora, como la cerveza tiene, esa industria tiene impuestos adicionales que antes no tenía, me va a aumentar el precio de la cerveza. En su momento pegaron el grito en el cielo los cuyanos porque se quería grabar el vino, y finalmente consiguieron que no se grabe el vino. Respecto a esa otra parte, la que no va por el lado del contador, la que va por el lado del supermercado, ¿qué modificaciones a grandes rasgos habrá si se aprueba esta reforma? Bien, eso es lo que tiene que ver con impuestos internos. Ahí está. Que, a ver, en principio lo que se buscaba grabar era, como bien decís, todo lo que tiene que ver con alcoholes, vinos, cervezas, demás. La zona de Cuyo logró que el vino, el impuesto desaparezca. Bebida nacional, dijeron, sí. Y lograron su cometido. Sí, lo que es bastante llamativo es que la cerveza también se produce mucha en Argentina y no hay una gran razón para beneficiar al vino por sobre la cerveza. Sí, estaban muy enojados los cerveceros. Y sí. Lograron una baja de todas formas, no la que ellos pretendían, ¿no? Tal cual, más o menos al 50% del impuesto. Y las bebidas azucaradas, que también Tucumán en su momento, que es productor de azúcar, también pegó el grito en el cielo. Sí. Como, ¿qué tienen contra el azúcar? Sí, en ese sentido, las bebidas azucaradas, eso tiene que ver con parámetros internacionales de salud y demás, que lo que se pretende es que la gente consuma menos bebidas azucaradas y trate de pasar a las bebidas light, sin azúcar y sin aditivos adicionales, que estaría rondando el 17%, si no me equivoco, el impuesto interno a las bebidas azucaradas. Y eso en la práctica, ¿se puede sacar un porcentaje de aumento de la gaseosa de 2 litros? O sea, si aumenta eso a nivel de impuestos internos, al consumidor final, ¿cuánto le aumenta aproximadamente? La traslación es prácticamente 100%. Ah, ok. Totalmente. No se absorbe nada. Eso en Argentina la economía funciona así, ¿no? Es más, ya están pensando los aumentos y anticipándose, y quizás ya te están aumentando a pesar de que el impuesto todavía no esté. Claro. Y cuando aumente te lo van a volver a aumentar, ¿no? Eso claro. Es lamentablemente es economía. Sí. Ezequiel, me parece que vas a tener trabajo. Muchísimo. Vas a tener que ponerte a estudiar, porque... No termina nunca de estudiar, ¿no? Porque el contador se recibe, pero después sigue estudiando, porque recibe el boletín oficial a cada rato. Tal cual. Sí, claro. sí. Pero bueno, vos sabías en lo que te metías, ¿no? Sí. Perfecto. Claro. Nadie te obligó. Pero ese que... Claro. ¿Familia de contador? Familia de contador. Ah, ¿viste? Sí. Eso ya no el legado. Sí. El legado contable. Hubiera tocado un papá marketing, quizá sería más feliz. Nunca se sabe. No sabes. Bueno, ¿hacemos una pausa? ¿Cómo no? Bueno, ¿querés unos mates, algo? Ahora hacemos algo. Bueno, dale. ¿Sabes qué?